entendemos que es la palabra de Dios y por causa de reverencia a la palabra de Dios nos ponemos sobre nuestros pies y leemos lo que dice la Escritura. Mire, la nueva versión de los hispanos dice Mateo 14:22, es lo mismo que dice su Biblia, nada más que un poquito más, un lenguaje un poco más actual. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca, versículo 24, ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Vamos a orar, ore conmigo, porque si usted está en esta mañana en este lugar es porque Dios tiene una palabra para su vida. Así que yo le voy a pedir que usted en sus propias palabras dígale: Señor, dame esa palabra que yo vine a recibir en esta mañana. Si usted está en este lugar, no es por casualidad, sino porque Dios lo quiere en este lugar. Dios la quiere en este lugar, en este preciso momento, para recibir una palabra de parte de Dios. Así que yo le voy a pedir que en sus propias palabras dígale a Dios, dígale: Señor, estoy en este lugar, estoy en esta iglesia. No eran mis planes estar en este lugar en esta mañana, pero sí son los tuyos, así que háblame, dame esa palabra de vida, Señor, esa palabra de dirección que he andado buscando, ese consejo para tomar decisiones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta mañana le hables a cada hombre, cada mujer, cada joven en este lugar. En el nombre de Jesús, que la palabra vaya directo a sus espíritus, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que sean transformados para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, oramos. Amén y amén. Ahora sí, siéntese, póngase cómodo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Yo no sé si qué será, pero yo empiezo a ver borroso esto aquí. Gloria a Dios. Yo quiero compartirle. Entre semana yo leía este pasaje y hubo algo que saltó ahí, que me llamó la atención, despertó interés en mí. Y una palabra que Dios ministró a mi corazón. La palabra de Dios, yo no sé cuántos de ustedes les sucede, pero hay veces que yo leo algo aquí, estoy pasando por una situación particular y de ahí sale una palabra que salta para mí y es como una palabra que me da fuerza para seguir hacia adelante. Hay veces que la situación amerita que nosotros soltemos todo. Hay veces que estamos yendo a través de problemas o de dificultades y amerita que nosotros digamos: ya no sigo más. Pero hay veces que leemos esta palabra, lo que dice la Biblia, y entonces de ahí sale una palabra que es de esperanza, es una palabra que es de aliento y después esa palabra como que nos habilita, como que nos da fuerza para seguir hacia adelante. En este pasaje yo leía algo y saltó así y me sentí después de esa palabra, mire, como Rocky en el último round, que él está golpeado, tiene el ojo así, pero de la nada se levanta, pelea y gana la batalla, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios viene en momentos que son bien difíciles, donde parece que
Es más, mire, donde los que apostaron por usted dijeron, ya perdí. Yo nunca debí de haber creído en él o de haber creído en ella, ¿verdad? Naturalmente parece que ya no la hicimos, pero la palabra de Dios llega en el momento preciso, nos alienta, nos fortalece y vamos hacia adelante. Hay algo que yo pensaba mientras leía este pasaje que yo creo que es necesario que cada persona lo tenga en su mente. Y es que yo no sé, por alguna razón, muchas personas cuando leen la Biblia tienen en su mente una idea de que Dios es un Dios bien estricto que rechaza a las personas que no son perfectos. Hay personas que cuando leen la Biblia le encuentran una palabra demasiada dura, demasiada fuerte y sienten como que Dios los rechaza, pero algo que Dios ponía en mi corazón es que lo que usted lee o lo que usted vaya a leer en la Biblia, trate de buscar cuál es la palabra de esperanza de Dios en este pasaje, en este contexto. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza a nadie. Dice la Biblia de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, de que si hay algo que no estamos haciendo bien, Dios nos sigue amando a nosotros. Dios no ama la práctica que estamos haciendo, pero a nosotros Él sí nos ama. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener en mente. Dios no me rechaza. Dígale que está a su lado, Dios no te rechaza, dígale. Es más, el deseo de Dios es atraer a las personas para bendecirlas. Mire, yo no sé a cuántos de ustedes se han quedado sorprendidos porque alguien los ha invitado a algo y uno va como con miedo. Le voy a contar rapidito, cuando yo conocí al Señor, lo conocí en un grupo de hombres cristianos, pero que le daban a uno una cena. Lo invitaban en un hotel y le invitaban una cena a uno. Y a mí me invitaron a un hotel bonito, pero yo iba, mire, con una desconfianza. ¿Por qué me van a dar de comer estos? ¿Por qué una cena? ¿Qué querrán estos? Estos, después de que yo coma, yo sé que estos van a salir con algo, me van a pedir algo. Y mire, ni comí contento pensando a qué horas me caen con lo que me van a pedir. Y muchas veces pensamos que con Dios es lo mismo, pero fíjese de que cuando Dios nos da una palabra, cuando leemos la Biblia, lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos para bendecirnos. Eso es lo único que Dios quiere, que usted lea, entienda una palabra de Él para que usted se acerque, para que usted sea bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, fíjese que yo leí este pasaje y me llama la atención porque dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Miren lo que estaba aconteciendo. Lo que estaba pasando era que si usted lee los versículos anteriores en su casa, Jesús le había dado de comer a más de 5,000 personas. Dice la Biblia de que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús llega a un lugar en Galilea y entonces la gente estaba pasando por una situación bastante difícil. La gente estaba en pobreza. Ellos estaban bajo el dominio del imperio de Roma. Y cuando Jesús llega ahí, los ve a ellos con necesidad. Dice uno de los versículos anteriores ahí que tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles. Y mire, Jesús comenzó a hablarles y la gente no se quería ir. Desde temprano en la mañana Jesús estaba hablando, estaba enseñando, hablando del reino, hablando de Dios y hablando de las enseñanzas de la Biblia. Y la gente no se iba y cayó la tarde. Y llega un momento en que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, es tiempo que tú mandes a los discípulos para sus casas y que encuentren ellos algo de comer por ahí, porque ya se está haciendo tarde. Y entonces dice que Jesús les dice a los discípulos, pongan atención los que están en las escuelas de discipulado, Jesús le dice a los discípulos: denle de comer ustedes a ellos. Y entonces ellos se sorprenden. Y fíjese que hay algo que mucha gente no sabe, pero se lo voy a decir. Jesús les dice a ellos: denle ustedes de comer a ellos.
Y ellos lo que le dicen al Señor es que no hay un lugar cerca donde comprar comida para ellos. Es decir, que el problema no era el dinero. El problema era que no había donde comprar comida. ¿Por qué le comparto esto? Porque Jesús era un hombre que él no tenía problemas económicos, él tenía un tesorero. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un contador personal para que le lleve las cuentas. Levánteme la mano. Jesús tenía un contador personal, era Judas, ¿verdad? Esos contadores que el Señor los ayude, porque cuando es peligroso. Pero él tenía un contador personal, el que le llevaba la cuenta al Señor. Entonces fíjese de que el problema no era asunto de dinero. No, a Jesús la gente le daba, a Jesús la gente le ofrendaba, le llevaban grandes cantidades de dinero. Si usted lee la Biblia va a encontrar de que la gente le daba mucho. Ahora, el punto no es ese, el punto es de que lo único que encuentran los discípulos son 2 peces y 5 panes. Y entonces dice de que se lo traen a Jesús y le dicen, esto es lo único que hay. Aquí hay 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y solo hay 2 pececitos y nada más 5 panes. Y usted sabe lo que dice la Biblia. Dice que Jesús los agarró, los bendijo, oró al Padre y comenzó a darles. Se los dio a ellos y le dijo, denle ustedes de comer a la gente. Y dice que al final del día comieron los más de 5,000 que estaban ahí. Comieron los discípulos. Ha de haber comido Jesús también, aunque no dice ahí la Biblia, pero yo creo que ha de haber comido también. Y por último dijo el Señor, recojan todo lo que sobró. Sobraron 12 canastas llenas de comida. Note esto, después de que eso sucede, viene Jesús y les dice a los discípulos, dice que Él hizo. Yo cuando leí esa palabra me causó un poquito de gracia, porque Él hizo que sus discípulos que se subieran a la barca y se fueran para el otro lado. Es decir, que les ordenó, y les dijo, hey muchachos, ustedes 12 se me suben a la barca y se me van para el otro lado, ustedes no se me quedan aquí. Entonces dice que se suben a la barca y Jesús se queda con la multitud y Jesús despide la multitud. Fíjese de que han habido muchos predicadores que por lo que dicen los siguientes versículos es que Jesús despidió la multitud y mandó a los discípulos porque quería orar. Y aunque eso es cierto, la verdad era de que el pueblo tenía tanta necesidad de que los libertaran, que vieron en Jesús al Mesías. Eso era lo que estaba pasando. El pueblo de Israel siempre ha estado esperando un Mesías, alguien que los liberte a ellos de las situaciones en las que ellos han estado. Y entonces cuando vieron a Jesús, ellos vieron lo que Jesús había hecho, ellos dijeron, este es el Mesías. Vamos a ponerlo como el Mesías y vamos a llevarlo para que Él pelee en contra de los romanos y nos hagan libres. Entonces Jesús, como sabía que eso estaba en la mente de ellos, agarra a los discípulos y les dice, ustedes se me suben a la barca y se me van. Porque Jesús no quería que los discípulos cayeran en el mismo pensamiento que tenía la multitud. ¿Por qué? Porque si caían en el mismo pensamiento le iban a echar a perder el plan que Dios tenía con ellos, el plan que Dios tenía con Jesús también. Entonces lo que hace Jesús es que los aparta a ellos de la multitud, despide la multitud. ¿Sabe que ahí hay una enseñanza bien bonita? Porque muchas veces Dios nos permite a nosotros ir y servirle a algunas personas, pero nosotros no podemos encariñarnos con las personas que nosotros le servimos, porque puede llegar en un momento que esas mismas personas nos pueden apartar a nosotros del plan de Dios. Podemos caer en la misma mentalidad que tiene esa gente. Y mire lo que hace Jesús. Jesús sabe lo que dice el libro de Proverbios. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Es decir, de que uno tiene que ser selectivo con las personas con las que uno se junta. Si una persona no me va a ayudar a mí a que yo conozca cuál es la voluntad de Dios para mi vida, a esa persona yo necesito mantenerla de lejitos. ¿Por qué? Porque esa persona puede estropear el plan de Dios a la vida mía. Entonces mire lo que hace Jesús. Jesús no quería que sus discípulos fueran a tener la misma mentalidad que tenía la multitud. Entonces los aparta, los mete en una barca. Mire, Él les ordenó, vayan y métanse en esa barca.
Y entonces dice la Biblia de que Jesús sube a una montaña y comienza a orar en aquel lugar. Y dice que ahí donde él está orando, mire cómo era un lugar alto, donde los discípulos habían entrado, era como un lago. Era un lago que estaba ahí en Galilea. Entonces Jesús estaba orando y Jesús los estaba viendo. Dicen que el lago ese tiene más o menos de ancho como unos 6 kilómetros y Jesús alcanzaba a verlos. Dicen de que era para el tiempo de abril, por el tiempo de la Pascua, y dice de que era tiempo de luna llena. Entonces estaba clara la noche y Jesús podía ver a la distancia la barca de los discípulos. Estaba orando, estaba orando, estaba orando. Se iba haciendo más tarde, se iba haciendo más tarde, se iba haciendo más tarde. Y de repente Jesús ve que una tormenta choca con la barca de los discípulos. Y eso llama la atención de Jesús. Mire, ellos, Jesús les había dado una orden, les había marcado un destino. Ustedes tienen que llegar al otro lado, ustedes me esperan allá. Pero en medio de la ruta que ellos llevan, se encuentran con algo con lo que comienzan a batallar. Y Jesús los está viendo a la distancia. Pero hay algo que llama la atención, porque dice de que era algo que les estaba estorbando a ellos. Era algo que les estaba robando la paz. Era algo que estaba haciendo que ellos se cansaran. Ellos estaban remando, pero los vientos eran contrarios. Mire, hay un tiempo en la vida de uno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay temporadas en la vida de uno que por más que uno le luche, siempre le va mal. Por más que uno trata, siempre las cosas le salen mal. Decía el primer pastor que yo tuve, son tiempos tan difíciles, dice, que uno compra un enano y se le pone grandote, decía él. O sea, todo le sale mal. Y hay tiempos que son tan contrarios. Mire, usted llena una aplicación de trabajo aquí y no lo llaman. Es más, lo recomendaron. Alguien que tenía influencia llamó a ese lugar y habló por usted y no lo llaman. Le dan ese trabajo a otra persona. Nos subimos al carro y plic, plic, plic. Muerta la batería, muerto el arranque. Me botaron del trabajo, ahora el carro está malo, tengo problemas donde vivo, y comenzamos a tener tanta dificultad. Hay veces que en la vida los vientos se ponen contrarios, son difíciles, uno tiene que guerrear. Yo estaba leyendo eso y algo que ponía el Señor en mi corazón: hay tiempos que son de guerrear y hay veces que se le cansan los brazos a uno. No sé a cuánto les ha pasado eso. Se le cansan los brazos a uno. Ya uno ya dice, ya no tengo fuerzas para eso. Estos discípulos están en medio de las aguas, están guerreando, están trabajando, están tratando de llegar donde Jesús los había mandado. Jesús los está observando y dice que cuando es a la cuarta vigilia de la noche, por eso me gustó esta versión, porque dice que era de 3 a 6 de la mañana. Imagínese usted, Jesús le dio de comer a los 5,000. Cuando venía cayendo la tarde, dice que envió a sus discípulos para acá, despidió a la multitud, se fue a orar. Por ahí tal vez eran como las 9 de la noche. Jesús comenzó a observarlos a ellos en medio de la tempestad, y Jesús espera a que sean las 4 de la mañana para ir al rescate. Jesús los ve a ellos que están batallando. Jesús ve que entran en la tormenta. Jesús ve que comienzan ellos a usar todos los recursos que ellos tienen, pero Jesús los queda viendo desde lejos. Note cuál es la actitud de Dios. Muchas veces hay problemas en la vida de nosotros y a medida nos toca a nosotros el problema, nosotros comenzamos: Padre, en el nombre de Jesús, manda a alguien que me ayude, manda a alguien que me saque de este problema, quita este dolor, quita esta enfermedad, quita este malestar, dame ya ese trabajo, dame ya esas finanzas, cambia este marido, cambia esta mujer, ayúdame con los hijos. Y comenzamos nosotros desesperados. Y hay veces que nos desanimamos porque no vemos que Dios hace nada. Y llegamos a creer que Dios no está interesado en nosotros, y Dios nos está observando. Dios nos sigue viendo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que Dios está viendo que aún orándole, aún pidiéndole, todavía nosotros tenemos recursos. Señor, yo te pido que me des un buen empleo, mi Dios. Llévame a ese lugar donde tú sabes que a mí me va a ir bien, me van a pagar bien, que voy a caer en gracia con los jefes.
Y sale de orar y comienza a llamar a todo el mundo. Comienza a poner en el Facebook que quién sabe dónde hay trabajo. Y comienza a dar, no espera en Dios. Entonces Dios dice, todavía tiene recursos, voy a esperar. Ora para que el Señor le quite. Señor, este dolor no lo aguanto más. Por las llagas de Cristo he sido sanado. Señor, quite este dolor. Yo lo reprendo, yo lo echo fuera de mi vida. Y comenzamos a orar por aquel dolor y a decirle al Señor que lo quite. Y salimos del lugar de oración y vamos, y aquí tengo las Advil, me voy a tomar 3 por si las dudas. Y entonces el Señor solo está observando. El Señor no puede hacer nada porque todavía tenemos nuestros propios recursos. Yo no sé cuántos entienden de lo que le estoy hablando. Cambia a este hombre, Señor, ya no lo aguanto más. Este hombre es difícil, ya no lo aguanto. Haz el milagro, Señor. Pero salen de ahí, entonces vienen y tienen las esposas las actitudes que le digo a la comadre que debe tener, porque así es como cambian. No, le tiras la comida y le decís, ahí está la comida, si querés comer, come. Se pone indiferente y va a ver cómo la ruega. Mentira, del diablo es eso. Entonces Dios lo que hace es que Dios ve de lejos y dice, Dios, todavía tú tienes tus propios recursos, yo no puedo hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque si Dios llega a hacer algo, usted le va a atribuir a Dios las cosas que no son de Dios. Y es capaz que se queda usted aconsejando a otros con cosas que no dicen la Biblia, que a usted le resultaron, pero que no glorifican a Dios. Entonces note cómo Jesús los ve a ellos que comienzan a batallar, y tal vez comenzaron a batallar por ahí a las 10 de la noche. Imagínense que llegó hasta las 4 de la mañana. Yo creo que si hubiese sido yo le hubiera reclamado al Señor, Señor, ¿y qué pasó? ¿Que esperaste tanto? ¿Por qué no llegaste aquí desde que se empezó a nublar la cosa para no entrar en esto? Pero era necesario que ellos se dieran cuenta que tenían que agotar todos los recursos naturales que ellos tenían. Mire, si usted está pasando por alguna situación difícil en su hogar, financiera o de salud, es necesario que si usted le está pidiendo a Dios que haga algo en su vida, que usted ponga a un lado sus recursos y usted le diga a Dios, Señor, yo no voy a usar nada de lo natural para que lo sobrenatural sea lo que haga el milagro. Entre más usted esté batallando con algo, Dios va a quedar observando. Entre más usted agarre el remo para salir de la situación y no espere que sea Dios quien le ayude, Dios nada más va a estar esperando. Y note esto, entonces, hasta las 4 de la mañana dice la Biblia que Jesús dice, ahora voy para donde están los muchachos. Mire, Jesús estaba así en un cerrito, dicen algunas versiones de la Biblia. Y entonces ahí estaba el mar, ellos estaban ahí en medio del lago. Y para que usted tenga una idea, imagínense que el piso es el agua. Jesús está en lo alto orando y dice, ahora ya acabaron con todos los recursos, voy a ir a ayudarles. Se baja del cerrito y comienza a caminar en el agua y va para donde ellos. Fíjense que yo estaba tratando de entender un poquito por qué una persona no puede caminar sobre el agua, aunque hay unos magos ahí que ellos dicen que caminan sobre el agua, pero lo que ellos ponen son unos vidrios acrílicos debajo del agua, no se ven con la cámara y ellos caminan y parece que ellos están caminando por el agua, pero eso es mentira, eso no es cierto. De hecho encontraron a uno ahí en Francia que aquí, no sé por dónde, uno cruzó una piscina sobre el agua y eso fue un escándalo. Y entonces otro dijo, yo lo voy a hacer en un río. Y comenzó a cruzarse el río. Y entonces llegó la policía, lo agarró a él y le dijo que no podía estar cruzándose el río por así por encima, que para eso habían puentes. Y entonces la policía lo agarró, lo subió en la lancha de la policía. Y en lo que ellos regresaron, se fueron a topar con todo el acrílico que él tenía bajo el agua. Ahí se quedó estancada la lancha de los policías. Mire la farsa que hace la gente para impresionar. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús no tenía ningún acrílico. Jesús literalmente caminó sobre el agua. Ahora, yo quiero que entienda esto porque yo estaba leyendo por qué no es posible que un ser humano camine sobre el agua. Estaba leyendo que la densidad del agua dice que no soporta el peso de una persona. Y para que nos pudiese a nosotros soportar el agua, oiga bien,
dicen que tendríamos que tener, no sé si será cierta esa información, si será correcta, pero dicen que tendríamos que tener por lo menos el size del pie, el tamaño del pie tendría que ser por lo menos de 1 metro. Y después de eso dicen que tendría que pasar a una velocidad de por lo menos 150 kilómetros por hora sobre el agua. Es la única manera que una persona pudiese caminar sobre el agua, que los pies fueran así de grandes y que caminara a por lo menos a 80 millas por hora sobre el agua. Esa sería la única manera. Pero sin embargo, eso es solo para que usted piense lo sobrenatural de Dios, lo poderoso que es Dios. Que Jesús estaba en tierra firme, estaba orando, vio que sus discípulos estaban en un problema y él dijo: voy a ayudarles, y comenzó a caminar sobre el agua. Él no iba a la carrera, él iba para donde estaban sus discípulos. Y note de que dice de que cuando él llega donde ellos, y esto me llamó la atención, dice que cuando él llega donde ellos, yo me imagino que ellos estaban cansados, habían estado remando, ellos habían estado luchando. Estos hombres eran pescadores. Estos no eran como nosotros, que si a nosotros nos tiran ahí en una playita de ahí, nosotros en los pachitos nos ahogamos. No, estos eran pescadores. Ellos sabían cómo lidiar con un bote en medio de una tormenta. Ellos tenían experiencia, pero llegó un momento en que la experiencia de ellos, mire, se les acabó. Ya no tenían más recursos, más conocimiento. Yo creo que se preguntaban: Pedro, ¿y cuando has estado en medio de estas tormentas, qué has hecho? No, mira, yo lo que he hecho es que he tirado el pescado, he tirado la atarraya, he tirado los anzuelos, he botado todo, y eso es lo que me ha ayudado. Y botaron todo y se deshicieron de todo y todavía estaban en el problema. Ellos eran gente experimentada, tenían habilidad en poder ir a través de la tormenta. Pero cuando Jesús se acerca, ya ellos han terminado con todo. Ellos ya no tenían más nada que hacer. Ya ellos estaban, ¿cómo es que dicen algunas personas? Dicen, ellos estaban ya como, bueno, aquí lo que va a pasar es que este barquito se va a dar vuelta y nos vamos a morir todos, porque aquí ya le dimos con todo, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y nada salió bien. Ya acabamos con todos los recursos, aquí no nos queda nada a nosotros por hacer. Y de repente oyen en el agua. Y dice que los 12 cuando lo ven comienzan a gritar. Y usted leyó lo que dice la Biblia, que ellos gritaron: ¡es un fantasma! En medio de la tormenta, en medio del lago, en medio de aquello, cuando ellos escuchan que Jesús se va acercando, ellos lo que gritan es un fantasma. Y sabe que llamó a mi atención porque me puse a buscar el significado de esa palabra. Un fantasma es una fantasía, algo que no es real. Y es que para muchas personas que dicen ser creyentes, Dios lo que es una fantasía. Dios no es una realidad para muchas personas, sino nada más es una ilusión, una idea de que Dios existe, Dios está ahí. Pero realmente Dios no es una realidad para ellos. Nunca lo han experimentado, nunca han tenido un tú a tú con Dios, no lo conocen cara a cara. Tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Entonces, cuando uno no tiene una relación con Dios, para uno Dios es una ilusión. Creo en Dios, sí creo en Dios, pero no, mientras no he vivido una realidad con Dios, Dios para mí es una ilusión. Dios no es real. ¿Y sabe cómo usted se da cuenta que una persona cree en Dios, pero Dios para ellos es una ilusión? Profesan decir lo que dice la palabra de Dios, pero no lo hacen. Saben lo que dice la Biblia, pero no lo hacen. Entonces para ellos Dios no es una realidad, para ellos Dios es una ilusión, es como algo que me hace sentir bien en creer en Dios. Pero en el consciente de ellos Dios no es real, Dios no tiene poder, Dios no puede hacer nada para ellos. Es una fantasía nada más, pero se sienten bien con su fantasía. Entonces mire lo que Dios tiene que hacer con las personas. Dios tiene que permitir que las personas pasen por situaciones difíciles para que poder borrar de la mente de ellos la idea de que Él es una ilusión y poderse hacer una realidad en la vida de una persona. Dele un aplauso al Señor por eso.
Esto no se trata de que sí, yo creo en Dios. Esto no se trata de decir yo creo en Dios, no, se trata de conocer a Dios. Job le dijo al Señor: Señor, yo antes te había conocido por lo que los demás decían, pero ahora mis ojos te ven, he tenido un cara a cara contigo. Es más, yo te puedo preguntar y tú me contestas. Tenía una relación con Dios. Muchas personas hoy en día lo que tienen son religión, son religiosos. Y sí, hay religiosos evangélicos, hay religiosos cristianos, hay religiosos bautistas, religiosos pentecostales. Esos son los más peligrosos que hay. Y uno les habla de Dios y dice: no, yo sí conozco a Dios, yo sé lo que dice la Biblia, pero no viven lo que dice la Biblia. Note cómo hay problemas en el hogar que Dios permite que esos problemas se pongan al rojo vivo en la casa. El esposo gritando, diciendo malas palabras, la mujer agarrando las ollas y tirándoselas al marido, dándole a los hijos con lo que encuentran, jalándolos del pelo, tirándole chancletas, golpes a diestra y siniestra, los muchachos haciendo desastres allá afuera. Dios permite todas esas situaciones porque Dios se quiere hacer una realidad en su vida. Ay, Dios mío, ayúdame. Y Dios dice: yo te quiero ayudar, pero tienes que tomarme en cuenta, tienes que tomarme en serio. Hay problemas financieros que llegan para ver. Mire, le voy a decir esto porque es lo que siento en mi espíritu. Hay problemas financieros que llegan a la vida de una persona para que esa persona pueda entender que la ofrenda es una realidad. No es una ilusión, no es una fantasía, no, es una realidad. Para que se den cuenta que el diezmo es un pacto de cobertura de parte de Dios, y Dios comienza a pelear por uno. Dios necesita que venga una situación económica difícil donde pueda poner en práctica ese principio y pueda ver que Dios es real. Las enfermedades muchas veces Dios las permite para que nosotros podamos conocer a un Dios que es sanador. Las carencias vienen para que nosotros podamos conocer a un Dios que es proveedor. Mire, yo le voy a decir algo. Una cosa es decir que Dios es sanador y otra cosa es que Dios lo haya sanado a uno. Yo me recuerdo, yo llegué a una reunión recién convertido, no me podía ni sentar. Yo me sentaba en el filo de las sillas porque tenía un dolor de espalda desde aquí abajo hasta aquí arriba, y yo no podía sentarme bien en una silla. Tenía que sentarme en una orillita y estar así quietecito porque me dolía todo. Y sí, yo había escuchado de que Dios era sanador y que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, pero nunca había experimentado a Dios sanándome. Y ese día Dios tenía un plan perfecto para revelarse a mi vida como sanador, y estaba predicando una mujer que Dios la usa como profeta, y esa mujer dijo: aquí hay alguien que tiene un dolor en la espalda y el Señor dice que pongas la mano en tu espalda y yo voy a orar por ti y el dolor se va a ir. Mire, yo dije: yo me voy a jugar esta porque debe de ser por mí que el Señor lo está haciendo. Me puse las manos donde me daba el dolor de espalda. Esta mujer comenzó a orar y mire, desde entonces hasta hoy no he vuelto a tener dolor de espalda. Gloria a Dios por eso. Una cosa es nosotros tener una ilusión, una fantasía acerca de Dios, y otra cosa es que Dios sea una realidad en la vida de uno. Mire, no es lo mismo decir Dios es mi proveedor a que Dios le provea. No es lo mismo. Yo me recuerdo en una ocasión estábamos nosotros en Florida pasando por una situación económica, pero mire, difícil. Donde mi esposa me cuenta ahora que para poder ir a la iglesia en el carro de ella lo llevaba a puras oraciones porque no tenía gasolina el carro. A pura intercesión iba el carro. Iba y venía, pura oración, a pura oración. No sé cómo le hacía. Yo creo que no iba ni prendido. Yo creo que el Señor mandaba unos 4 ángeles a que lo fueran empujando hasta que llegaran allá, y así mismo lo traía de vuelta porque
No había dinero para gasolina, los carros no tenían gasolina, íbamos a la iglesia. Y mire, un día estábamos orando, estábamos en un servicio y se levantó un hermano, nosotros nos sentábamos por ahí, el hermano por acá, se levantó un hermano, me dio un abrazo y en lo que me dio la mano, así, yo siento que me puso algo en la mano y yo veo justo lo que nosotros necesitábamos. Ese hombre me lo estaba dando y me dijo, el Señor me puso en el corazón que yo te diera esto. No es lo mismo decir Dios es mi proveedor a que Dios le provee a uno. Dios quiere ser una realidad en la vida de nosotros. Dios no quiere, mire, Dios no está interesado en que una persona viva una religión. Es más, le voy a decir esto. Dice la Biblia que Dios aborrece la religión. La religiosidad, cuando no hay convicción en su corazón de lo que aquello que usted está haciendo es algo que Dios quiere que usted lo haga, Dios aborrece eso. Dice que delante de Él son como trapos de inmundicia, dice, son obras de la carne, son cosas que el hombre hace para sentirse bien. Eso no le agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es aquello que Dios le dice a usted que haga por Él. No se trata de decir allá afuera yo soy cristiano y no vivir lo que dice la Biblia. No se trata de eso. No se trata de venir a la iglesia un domingo y no volver a leer la Biblia, no volver a orar, no volver a tener una relación con Dios. No se trata de eso. Dios, dígale al que está a su lado, Dios quiere ser una realidad en tu vida. Pero mire que estos eran los discípulos. Oiga bien, estos eran los discípulos. Estaban con Jesús y para ellos era como una fantasía. Era como, ¿será cierto o no será cierto? Lo ven caminar sobre el agua y todavía están ellos. ¿Será que de verdad es o será que no es de verdad? Todavía ponen en tela de juicio quién es Dios y lo están viendo obrar ahí mismo. Mire, si hay algo de lo que yo he dicho hasta este momento, algo que usted dice es poquito, 2, 3 palabras ha dicho, pero siento como que habló a mi vida, eso no es casualidad, eso es Dios que le está hablando a su vida. Ahora, note esto. Dice de que para ellos era como un fantasma, era una ilusión, era una fantasía. Pero mire que Jesús les dice a ellos, tengan ánimo. En medio de la dificultad, en medio del problema, los problemas Dios permite que sean creados para poderse mostrar como una realidad en nuestras vidas. Usted sabe algo, le voy a compartir algo que es bien personal. Cuando yo estaba poniendo este mensaje junto, yo me recuerdo el día que yo fui a una reunión, me habían invitado y estaba asistiendo con estos hombres cristianos, pero fui a un retiro y yo digo, ese día el Señor cambió mi vida, la transformó. Pero fíjese de que mi esposa y yo estábamos en el proceso del divorcio. Nosotros ya estábamos para divorciarnos, ya teníamos, bueno, ella era la que tenía un abogado, una abogada para que nos divorciáramos. Pero yo la había abandonado a ella con los 2 hijos, así que ella tenía razón de quererse divorciar de mí. La cosa es que llegó algo como que me hizo clic en la mente, no sé, como que me cayó el 20. Y mire que ese día el Señor me transforma y lo primero que le pido al Señor es, Señor, restaura mi familia. Señor, yo quiero a mi esposa y a mis hijos para atrás. Eso es lo primero que le pedí a Dios, fue eso. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo me recordaba de cuán difícil era querer que Dios hiciera algo en mi familia y no ver que Dios lo estaba haciendo. Yo hablaba con mi esposa por teléfono y yo le dije a ella, mire, ella ya era cristiana. No le vaya a tirar piedras por esto porque yo me lo merecía, yo era malo. Pero ella era cristiana, yo no era cristiano. Y un día yo decidí dejarla, me fui. Ella se quedó aquí en Nueva York con los 2 muchachos más grandes que tenemos. Yo me fui para Honduras, soy de Honduras, era de Honduras. Ahora, cuando vengo al Señor, mire, la llamo y le digo, no vas a creer lo que me pasó. Soy cristiano. Pero como yo era un bandido, ella pensó que eran mentiras mías. Y me dijo, sí,
Sí, le digo, soy cristiano, el Señor me cambió la vida. Le digo yo, soy diferente. Wow, cómo no fui capaz de haber entendido esto antes cuando estaba allá contigo, allá estuviera contigo, con mis hijos. Cómo fui capaz de haber hecho semejante tontera, de haberlos dejado botados. Te pido perdón. Mira, ahora Dios me está mostrando que lo que hice estaba mal. Perdóname. Pero ella estaba herida y ella me decía, bueno, qué bueno que sos cristiano, pero nos vamos a divorciar de todas maneras. Y mire, eso era bien doloroso, porque yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me cambiaste la vida? Mire, a mí el Señor me quitó las malas palabras y el vicio del licor, pero así me lo quitó. Yo de decir una mala palabra después de que el Señor me convirtió era como que me metieran un par de calcetines sucios a la boca. Era una cosa que me estorbaba. Eso era lo que el Señor había hecho. El trago, la cerveza era una cosa que yo no la podía ni ver. Antes de que el Señor me convirtiera, mire, yo no las podía ver las bebidas porque me las tomaba todas. Yo decía, yo voy a terminar con este problema. Pero el Señor me cambió, me transformó. Pero en el momento que yo le decía a Dios, Señor, restaura mi matrimonio, fue un tiempo bien difícil porque me sentía solo, me sentía impotente, no miraba que Dios hacía nada. Mire, yo la llamaba por teléfono 2, 3 veces al día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Queriendo reconquistarla, y me rechazaba y entonces yo iba a los pies del Señor y le decía, Señor, pero no estás haciendo ánimo y no estás haciendo nada, le decía, a favor mío. Y lo único que el Señor ponía en mi corazón es, ten ánimo. Lo único que el Señor me decía era, sé valiente. El Señor me había rodeado de hombres que lo único que me decían, créale a Dios, Dios va a hacer el milagro, Dios va a restaurar su familia, Dios lo va a llevar con su esposa, Dios le va a devolver sus hijos, Dios le va a devolver su hogar. Y yo le decía, pero es que mire, ella no quiere, está difícil, la situación económica no me lo permite, no hay manera que yo pueda volver. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y lo único que Dios me decía era que fuera valiente, que Él estaba conmigo. Lo único que hace la diferencia, mire, en un problema es que Dios esté en el asunto. Eso es lo que hace la diferencia. Si usted tiene un problema y usted trae a Dios, en el momento que usted sabe de que Dios está con usted, en ese momento usted tiene que dejar de preocuparse, porque Dios comienza a tener el control de cualquier situación y comienza a poner todo a favor suyo. Los discípulos no lograron entender desde que el momento que Jesús comenzó a caminar en dirección a ellos, el problema estaba resuelto. Ya se resolvió el problema. Ahí viene el Señor y aquí se acabó la situación. Ellos no entendieron eso, sino que se asustaron. ¿Por qué? Porque Jesús era una idea para ellos, no era el Dios todopoderoso que Jesús era. Y era por eso que ellos estaban desesperados, estaban temerosos. Y les dice Jesús, ustedes sean valientes, tengan ánimo, soy yo. Mire, no importa la situación, y mire, se lo estoy diciendo con testimonio, no le estoy diciendo esto con cuento. Pero en otro tiempo yo pasaba circunstancias en las que he pasado últimamente, y lo primero que yo hacía era meterme debajo de la cama. No quiero ver a nadie, no quiero saber nada de nadie. Esta situación nadie la conoce, nadie me va a ayudar. ¿Para qué le digo a la gente? Déjenme solo. Pero hoy no, hoy puedo pasar por cualquier situación y camino de frente, camino de pie. Le digo al Señor, tú estás conmigo, yo no estoy solo, tú me mandaste a hacer esto, yo sé que tú me vas a fortalecer, tú vas a abrir las puertas, tú vas a dar la provisión. Y comienzo a creerle a Dios, comienzo a estar firme porque sé que Él está conmigo. Eso es lo que hace la diferencia en una tormenta, en un problema, en una situación, en una dificultad. Por eso que lo primero que tenemos que hacer es traer a Dios. Lo primero que usted necesita en una situación dolorosa, en una enfermedad, en un problema económico, en un problema en el hogar, es traer a Dios. Yo no sé por qué nosotros vamos y nos traemos a la comadre, al compadre, al suegro, a la suegra, a mi papá, a mi mamá. Nos traemos gente que lo que van a hacer es el problema más grande. Voy a ver cómo arreglo este problema con el banco. El banco lo termina de dejar en la calle. Lo que tiene que hacer es traer a Dios a esta situación. No, voy a traer un testigo para que el testigo, el que estaba ahí, se dé cuenta y me ayude a mí a alegar que yo estoy correcto. Mire, deje que Dios pelee por usted. Si hay una situación que necesita ser arreglada en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar, deje que Dios pelee por usted. Quédese callado, quédese callada, quédese confiando en que Dios va a pelear su batalla.
Mire, usted la pelea y usted le echa a perder. Dios la pelea y se arregla el problema. Lo único que necesitamos en medio de cualquier situación adversa, contraria, como esta tormenta en la que estaban estos hombres, es la presencia de Dios. Usted no necesita llamar a nadie. Miren, no necesita poner eso en Facebook. El único que necesita saber de sus problemas no es el pastor, es el Señor. A Él háblele, a Él dígale: Señor, estoy pasando por esta situación, no la aguanto, no la soporto, tú sabes cómo me siento. Hable con Él y permita que le diga a usted: ten ánimo, sé valiente, yo estoy contigo, yo estoy en esta situación, y todo va a cambiar. Desde el momento que usted sepa que Dios está en la situación, usted tiene que soltar, mire, y dígale al Señor: Señor, estoy en tus manos. Tú tomas control de mi familia, tú tomas control de mi salud, tú tomas control de mis finanzas, tú tomas control de mi ministerio. Todo lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo, lo pongo en tus manos, Señor, porque ahora tú estás aquí y tú vas a hacer. Ahora mire lo que sucede. Ahí está Pedro. Este Pedro era terrible. Pedro está en la barca y fíjese que yo creo que cuando nosotros leemos eso, Pedro está en la barca y Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya a ti. Él no se conformó con que Jesús le dijera que él estaba en el lugar. No, él le dijo: si eres tú, mándame. Di una palabra que me lleve a mí a caminar en lo sobrenatural, que me lleve a mí a hacer lo que dice tu palabra. Mándame tú, dime la palabra. Y yo no sé por qué, pero yo estaba pensando en que ese barquito, no crea usted de que era algo que Pedro estaba así parado a la orilla y comenzó a caminar así. No, ese era un barco. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en un barco, pero los barcos tienen unas paredes hasta como por aquí de altas, así. Yo me imagino a Pedro diciéndole al Señor eso. Y el Señor le dijo: ven. Y comenzó él, mire, en la dificultad, porque aquello era alto, a quererse subir por encima del barco para caer al agua. No era que el agua estaba a la orilla, no, era que él tuvo dificultad para salir del barco y poder caminar donde el Señor le había dicho. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que cuando Dios nos da una palabra, la palabra va a ser un reto para nosotros, pero nosotros tenemos que conquistar el reto. Usted no se puede poner a que el Señor me dijo que fuera, pero este es demasiado alto y yo no puedo levantar el pie. Ay, Señor, ¿y yo cómo voy a hacer? No, usted tiene que tirarse. Si el Señor le dijo una palabra y usted tiene que hacer un esfuerzo, hágalo lo que el Señor le ha dicho para que pueda conocer a Dios. Señor, di la palabra y mándame. ¿Sabe cuál es el problema con la gente? La gente tiene ideas de lo que Dios quiere. Nunca esperan la palabra de Dios. Yo creo que lo que Dios quiere es esto, y comienzan a caminar en el agua y se hunden y le echan la culpa a Dios. No, Pedro decía, mire, Pedro había estado en una ocasión, dice la Biblia, con Jesús. Jesús lo vio que Pedro había estado toda la noche pescando, no había agarrado nada. Jesús se acercó y le dijo: Pedro, ¿qué pasó? ¿No agarraste nada? No, nada. Ok, vamos de vuelta, vamos a pescar. Pedro queda viendo a Jesús. Pedro era un pescador experimentado. Sabían que era por ahí como las 8 o 9 de la mañana. A esa hora no se agarra pero ni gripe. Y entonces, yo no sé quién es este hombre. Dice que se va en el bote con Jesús. Y cuando van ahí, le dice Jesús: tira la red a este lado. Y Pedro sabía que humanamente era perder el tiempo eso. Humanamente no tenía sentido lo que Jesús le estaba diciendo, pero él agarra la red y le dice a Jesús: Señor, en tu palabra voy a tirar esto, porque humanamente esto es absurdo, esto no tiene sentido, pero en tu palabra. Y dice que cuando la tiró y la sacó, tuvo que llamar otras barcas que le ayudaran a sacar todo ese montón de peces. ¿Qué es lo que aprendemos de eso? Que Pedro había entendido que si Jesús dice una palabra, mire, Jesús está comprometido a que eso se haga una realidad. Si Jesús ha dicho que su hogar se va a restaurar, es posible que el esposo se haya ido a la calle, haya tirado la puerta, se llevó la ropa, se fue con otra mujer. Pero si el Señor dijo que el Señor va a restaurar su hogar, mire, ese hombre ahí lo va a tener con las maletas un día arrepentido. Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que me sorprende de Dios. Que cuando Dios da una palabra, Dios queda comprometido con esa palabra y no hace nada menos ni nada más que lo que Él dijo que iba a hacer.
Eso es más que suficiente. Ahora, mire lo que sucede. Señor, dame las palabras. Dios le da la palabra, comienza a caminar en el agua y dice que viendo, dice, miren el versículo 30, dice, viendo, dice Pedro, la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Mire qué es lo que sucede. Dios nos da una palabra y comenzamos a ver lo milagroso de Dios, lo sobrenatural. Pero él comenzó a ver. ¿Sabe? Pedro llegó a un momento en que dijo, es imposible que yo camine en el agua. Esto no puede ser. Porque tengo que tener pies que por lo menos midan 1 metro. Tengo que venir como a 80 millas en el agua. Esto me parece imposible. Y cuando él comenzó a usar la razón, comenzó a hundirse. Cuando usted comienza a usar la razón para entender a Dios, lo que hace es que usted comienza a hundirse. Y ese es el trabajo del enemigo, comenzar a activar su razón, a que usted piense, que ponga en tela de juicio lo que Dios le ha dicho. ¿Y cómo es que Dios te va a restaurar el hogar si el marido ya se fue, la mujer ya se fue? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Es cierto, si ya se fue, ya no va a volver. Usted créalo en lo que Dios dijo. El Señor ha dicho, mire, le voy a devolver el negocio, le voy a devolver las finanzas, le voy a devolver la salud. Y con ese trabajito, ganando tan poquito, ¿cómo Dios va a hacer eso? Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en lo que Dios le ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora mire que dice de que inmediatamente, mire, pensó él. Y esto apréndanlo rápido esto. Dios le había dado una palabra, la razón lo asaltó, comenzó a hundirse e inmediatamente dice que Pedro le dijo al Señor, Señor, auxíliame, sálvame. Y dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo levantó. Cuando usted le cree a Dios, es posible que usted tropiece en el caminar con Dios, pero tan pronto usted se da cuenta que comenzó a tropezar, usted le dice al Señor, Señor, sálvame, auxíliame. Mire, Dios extiende su mano y lo pone de pie de una. No hay un proceso para levantarlo. Dios no necesita que a la 1, a las 2, a las 3, no. Desde el momento en que usted le pide a Dios ayuda, inmediatamente al instante, dice, Jesús extendió la mano y lo levantó de aquel lugar y lo puso, ponga atención a esto, sobre el agua una vez más. Pedro no llegó a la barca nadando, los dos llegaron caminando. La barca estaba ahí, los dos llegaron caminando. Pedro no llegó no era que Jesús lo traía del brazo y aquel venía. No era nada de eso. Él venía, mire, caminando al lado de Jesús. Los dos venían caminando sobre el agua. Los dos iban para la barca. Dice que en el momento que los dos se pararon en la barca, en el momento que Pedro y en el momento que Jesús pusieron el pie, en ese momento los vientos cesaron. Cuando usted camina en la dirección de la palabra de Dios, todo viene a la calma. Cuando usted le cree a Dios lo que Dios ha dicho y usted se mantiene firme, todo se mantiene en calma. Todo se mantiene quieto, todo se mantiene. ¿Por qué? Porque usted está caminando con Dios. Y dice de que el Señor le pregunta a Pedro, dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué debemos de dudar? ¿Por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si Dios nos ha dicho algo, mire, sobre nuestros hijos, si Dios nos ha dicho algo sobre nuestro porvenir y es posible que hoy se vea contrario, no tenemos que tener duda, no tenemos que tener temor, tenemos que creerle a Dios. Dice de que entonces subieron a la barca, el viento se calmó y dice que entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios.